entrando mal al canal, y segundo, pues esto de la tecnología se olvida pronto. Después de los 60 años ya no circula igual la neurona. Pero bueno, vamos a trabajar esta parte. Con el doctor García Yáñez ya hablaron bien sobre las perspectivas del módulo, ¿verdad? Sí, faltó aclarar un poquito sobre los métodos de evaluación o los porcentajes, pero Okay. un poco sí. Bueno, esa reunión me gustaría tenerla con ustedes. Yo creo que pudiera ser más tarde, ya en la tarde, para hacerles una aclaración de cómo puede ser la cuestión de las evaluaciones, y también ver lo de la formación del portafolio de evidencias. Se les van a proporcionar también carpetas de artículos para que también los vayan revisando, porque de ahí vienen el 80% de las preguntas de examen. ¿Sí? Independientemente de las presentaciones, realmente la idea no es que ustedes estudien de diapositivas, porque lo que queremos es fomentar la lectura y la investigación en ustedes mismos. Claro, es muy diferente las presentaciones con este sistema virtual que con el sistema tradicional. Pero bueno, vamos a hacer lo que esto funcione y que salga adelante el módulo. Bien, vamos a empezar a trabajar rápidamente esta clase de semiología. En nefrología realmente hay una importancia sobre también relacionado con la clínica, que es el interrogatorio, y dentro del interrogatorio pues está la semiología, que es una parte de la parte clínica que estudia los signos y síntomas de las enfermedades, y que mediante la exploración física, o sea, la propedéutica, se trata de integrar diagnósticos junto con estudios de laboratorio y de imagenología que permiten integrar esta parte del diagnóstico. Bien, vamos a empezar, en primer lugar, que el examen semiológico debe iniciarse a través de una historia clínica. Primero es a través de un buen interrogatorio, donde se base fundamentalmente la obtención de datos esenciales del problema que trae el paciente. Y siempre hay que hacerlo de forma jerárquica, es decir, qué síntomas fueron los que aparecieron primero, y hay que irlos estableciendo en tiempo, y hacer un desglosamiento de esos síntomas. Para eso se va a encargar la semiología, y dentro de esa cronología, pues ir viendo cómo fueron apareciendo los síntomas, cómo se fueron presentando, cuáles desaparecieron o cuáles signos o síntomas se agregaron como parte del motivo de la consulta. Es importante que en el aparato urinario pues existen diferentes formas de manifestaciones. Primero, pues lo más importante aquí como punto de referencia es el dolor. En cuanto al dolor, puede ser un dolor cólico renal, puede ser un dolor a nivel de la columna, puede ser un dolor a nivel de vejiga o abdominal. Y hay que ver también los aspectos de la orina, que nos pueden dar la indicación de si hay presencia de sangre, si hay presencia de pus, si hay presencia de algún aspecto importante como detritos celulares, o que las orinas sean demasiado turbias. También las vamos a clasificar como alteraciones de la diuresis, las cuales van a estar representadas principalmente por poliuria, oliguria, anuria, nicturia, y por alteraciones en la micción, como son la retención urinaria, la incontinencia vesical, la disuria, la polaquiuria, el tenesmo.
Los signos y síntomas relacionados con el dolor a nivel renal o a nivel del aparato urinario tienen la característica que puede ser a nivel del riñón, puede ser a nivel del uretero o piel ureteral, puede ser a nivel vesical, en los varones puede ser a nivel de próstata o puede ser a nivel de uretra. Y esto, pues obviamente, este dolor pues, va a tener diferentes características importantes. El aspecto es importante también considerarlo, ya que dentro del aspecto puede ser la presencia de pus, puede ser la presencia de sangre, pero también una manifestación, es decir, en volumen. ¿Cuánto es la cantidad que está orinando verdaderamente el paciente? Ya se ha manifestado como poliuria, vamos a ver cada uno de ellos, como oliguria o como anuria. Los síntomas más frecuentes que pueden acompañar al dolor renal o al problema de las vías urinarias va a ser el tenesmo vesical, el tener la sensación de seguir orinando después de haber terminado la micción, o puede ser una retención completa de la orina, como en el caso de un paciente con prostatitis o con crecimiento de la próstata que le va a imposibilitar orinar al paciente de alguna manera, o ver si presenta inclusive salida de la orina sin tener una orientación como tal. Vamos a hacer una semiología del dolor. Lo primero hay que ver la localización, si es en la región lumbar alta o es en la porción baja en el nivel abdominal, hacia dónde se irradia, si es un dolor que se queda ahí mismo o puede dirigirse hacia la parte baja del abdomen o hacia la zona inguinal. Vamos a ver la intensidad, que puede estar a nivel de la región lumbar o abajo en la zona específicamente de columna. La calidad va a ver en función de la profundidad. El dolor es sordo, es tenar, es constrictivo o como si estuvieran clavando una lanza, así lo manifiestan los pacientes. Y si el modo de comienzo es paulatino, es progresivo o definitivamente se da de manera brusca. Bien, es importante durante el dolor ver cómo comienza. Aumenta con la marcha, con los movimientos o disminuye con el reposo o ante una posición antálgica específica. ¿Cuánto dura? Es importante también en cuanto al dolor, si dura unos minutos, dura unas horas o es persistente durante todo el día. Esto es común en los pacientes con procesos inflamatorios. Muchas veces el dolor puede durar durante muchos meses y esto es el caso de las enfermedades malignas, como en el caso del tumor renal. Hay síntomas que pueden acompañar al dolor, como puede ser fiebre, puede ser orina turbia, una disuria, una sensación de seguir orinando después de haber orinado, como es el tenesmo vesical, y la exploración puede referir el sitio del dolor o los puntos ureterales, indicarnos exactamente en dónde puede estar el dolor o la puniopercusión. Esto es importante porque el dolor lo podemos clasificar de acuerdo al sitio donde se puede presentar. Tenemos un dolor de tipo renal, piel ureteral, vesical, prostatovesical y uretral. En primer lugar, hablábamos del dolor renal. Casi siempre, ¿qué características tiene? El dolor renal se localiza principalmente a nivel de los flancos, a nivel del hipocondrio también, puede ser en la región lumbar, ¿sí? Por abajo del reborde costal, y muchas veces el paciente con su mano señala en dónde le está molestando. El tipo de dolor, ya decíamos que puede ser sordo, es decir, tengo la sensación de que me duele, pero no sé exactamente en dónde. Puede ser tenaz, aumenta con la marcha y disminuye con el reposo.
Los signos acompañantes pueden ser hematuria, hipertensión arterial. Puede haber, si es un dolor muy intenso, con el caso de la litiasis, puede ser muy sordo, pálido el paciente y puede ir acompañado de náusea y de vómito de manera intensa. El dolor pielo-ureteral en realidad es conocido como un dolor de tipo cólico-nefrítico. Es un dolor brusco, no tiene un horario fijo, se puede presentar durante la mañana o en la noche durante el sueño. Puede haber disminución de la intensidad del dolor o puede localizarse en la zona lumbar discretamente. Hay la sensación de ardor al orinar o inclusive sensación de distensión abdominal. Se intensifica principalmente con el movimiento y el frío y la zona donde más lo va a referir el paciente va a ser en la zona de los flancos, como lo veíamos en las imágenes anteriores. Puede correr hacia la zona del ombligo o puede correr hacia la zona inguinal o hacia la zona en la mujer, hacia los labios mayores o inclusive hacia la zona del meato uretral. Esto también puede converger inclusive hacia dolor a nivel de la cara interna del muslo. Puede colapsar, es un dolor muy intenso, inclusive puede haber hiperestesia en el sitio de la molestia y puede durar 2 o 3 días y es muy característico en los pacientes con litiasis. Los signos acompañantes en un paciente con dolor pielo-ureteral, que es el clásico del paciente con litiasis, va a haber polaquiuria, disuria, una sensación imperiosa de orinar, que el paciente dice, si no me apuro, me voy a orinar aquí, siente que le están estrangulando prácticamente ahí el cuello de la vejiga. El dolor se puede irradiar hacia el meato uretral o hacia el ano inclusive, y los signos acompañantes pueden ser náusea, vómito, cierto grado de distensión abdominal con meteorismo y estreñimiento. Aquí también puede ser, el dolor puede ir acompañado de un dolor frío, un sudor frío, una sensación angustiosa de bradicardia, puede ser la orina muy turbia, transparente con discreta albuminuria, abundante hematuria y elementos inorgánicos cristalizados, puede haber inclusive cristaluria. A nivel vesical, vamos a ver la localización casi siempre es a nivel de hipogastrio y que se profundiza hacia la zona de la pelvis. Puede en el niño o en el varón puede reflejarse a distancia a nivel del glande y puede variar con el movimiento o con la micción. Puede haber dolor al orinar y inclusive puede tener la sensación de evacuar el paciente. Puede tener una sensación como que tarda la orina, como en el caso de los pacientes con hipertrofia prostática o acompañarse con hematuria importante en el caso de los pacientes con cáncer de vejiga. Casi siempre les decía yo que este dolor, también está el dolor prostatovesical. Este es más localizable a nivel del perineo o a nivel rectal, es intenso, puede presentarse en la noche, puede ser contractivo, o sea, se contrae de manera importante con irradiación hacia el perineo o inclusive hacia los testículos o el pene, y hay sensación de una ocupación rectal, como si tuvieran ganas de evacuar o inclusive hay pujido, y puede haber tenesmo, esa sensación de evacuar, sin que haya presencia de materia fecal en el intestino. Puede haber dificultad o imposibilidad para orinar, se puede acompañar de febrícula o de fiebre, y es una fiebre o febrícula que el individuo, la persona siente sensación de calor, pero no se manifiesta con una temperatura muchas veces arriba de 38, solamente en el caso muchas veces de una prostatitis.
Y inclusive si hay datos de prostatitis purulenta, puede haber inclusive goteo a nivel de la uretra y de aspecto purulento. Puede acompañarse de dificultad para iniciar la orina, puede acompañarse por la poliacuria, inclusive halitosis, mal aliento, diarrea, náusea, vómito en el caso de un adenoma prostático. También puede acompañarse de astenia, anorexia, palidez de peso, pérdida de peso. El dolor puede ser continuo y agudo a nivel de la zona perineal o lumbosacra en el caso de tumores malignos. Otro tipo de dolor es el dolor uretral. Este dolor uretral habitualmente se presenta durante la micción. Puede haber inclusive cierta erección peniana en el varón o dolor durante la micción de manera importante e inclusive en la noche se para muy frecuentemente el paciente. Esto podemos verlo en los casos de prostatitis, o en el caso de infección urinaria o en el caso de uretritis. Bien, en cuanto a las alteraciones de la diuresis, tenemos en primer lugar a la poliuria. Este es un aumento en la cantidad de la orina en 24 horas. Esta puede ser pasajera, que se puede deber principalmente a una ingesta excesiva de agua. Puede ser emocional, puede ser por el frío, por algunos medicamentos o enfermedades infecciosas, inclusive por edemas. Tenemos la poliuria crónica, que puede ser por una diuresis osmótica en el caso de una diabetes insípida o en el caso de una diabetes mellitus, es osmótica, por lesión renal en el caso de una nefritis crónica, o aquí sí una posible diabetes insípida o una tubulopatía como una acidosis tubular renal. Por trastornos hipofisiarios, en el caso de un déficit de hormona antidiurética, o por defectos neurológicos a nivel de los centros de la SED o por problemas psiquiátricos. Entonces, la poliuria va a ser un aumento de volumen en la orina en el periodo de 24 horas por más de 2 litros en una persona normal. La poliuria puede ser hipotónica. Esta se va a caracterizar principalmente por una densidad urinaria baja, y eso lo vamos a observar en la diabetes insípida nefrogénica o central, en la hipocalcemia, en la hipopotasemia y en la nefritis intersticial crónica. Las poliurias osmóticas también se pueden deber a una emisión isosmótica de la orina con la del plasma, o puede ser mayor a nivel de la orina, la osmolaridad, y puede ser en el caso de diabetes o en el caso de hiperglucemias o inclusive una eliminación exagerada de azoados. Entonces, las posibilidades diagnósticas de una poliuria pueden ser una ingesta excesiva de líquidos, como en el caso de una polidipsia psicógena. Puede ser por una disminución en la reabsorción tubular de agua, por un déficit de la hormona antidiurética, en el caso de una diabetes insípida central, o por una resistencia a la hormona antidiurética, como en el caso de la diabetes insípida nefrogénica, o diabetes insípida adquirida, en el caso de una hipercalcemia, hipocalemia, amiloidosis o nefritis intersticial. Entonces pueden ser variadas. ¿Qué es lo que está reflejando este problema? Este problema lo que va a estar reflejando es un déficit en la capacidad del riñón para concentrar esa orina. Entonces, ya hablábamos de las características de la poliuria también osmótica, que se puede deber en el caso de una diabetes por la sobrecarga de glucosa a nivel de los túbulos renales. Puede ser por la insuficiencia renal aguda, crónica, por un exceso de urea o el empleo de diuréticos que
facilitan el bloqueo de la reabsorción de sodio o cloruro de sodio, como es en el caso del furosemide, y esto pues puede generar también problemas de una poliuria. En el caso de algunos solutos exógenos o procesos exógenos, por ejemplo el manitol, es un diurético osmótico, el cual no se reabsorbe a nivel de los túbulos y puede favorecer también la expulsión de líquidos de manera importante a nivel renal. La oliguria, que es otra de las alteraciones de la diuresis, y se debe a una disminución en el volumen de la orina en las 24 horas, y se va a hablar cuando hay menor de 400 o 500 mililitros al día, se va a hablar de oliguria, y se va a hablar de anuria cuando este es menor de 100 mililitros. Las alteraciones se pueden deber a un problema a nivel del filtrado glomerular, como en el caso de una glomerulonefritis aguda postinfecciosa, en el caso de una hipertensión o un síndrome nefrótico por alteraciones a nivel de la malla glomerular, y esto pues, puede generar alteraciones importantes. Como en el caso también a nivel del túbulo renal, puede ser una nefritis intersticial por medicamentos o por falta de oxígeno, o en el caso de una insuficiencia renal aguda por falta de líquidos. Hablábamos de la anuria, cuando esta es menos de 100 mililitros en orina 24 horas, y puede ser de tipo prerrenal, ya sea por hipovolemia, por estado de shock. Puede ser de tipo renal en el caso de glomerulonefritis, o puede ser posrenal en el caso de una obstrucción por cálculos o tumores. La nicturia es la presencia de orina de manera constante durante la noche, es decir, es la inversión del ritmo normal de la diuresis, y la cantidad de orina que se colecta en la noche pues muchas veces supera a la del día. Y las causas pueden ser insuficiencia cardíaca, nefropatías, traumatismos craneoencefálicos, etc. La poliaquiuria es la micción frecuente y escasa, sin que exista alteración del volumen global diario de la orina. Puede ser por cálculos renales, puede ser por infecciones, por inflamación a nivel de la vejiga. Y cuando la micción es muy frecuente, pero la cantidad muy pequeña, de manera que la diuresis de 24 horas también se puede considerar poliaquiuria. Y se acompaña a menudo de esa sensación de seguir orinando, como es en el caso del tenesmo vesical, y se puede deber a trastornos de la micción. Se observa principalmente en afectaciones a nivel de la vejiga, como puede ser una cistitis, una prostatitis en el caso de la próstata o una uretritis. Esto es muy frecuente también en el caso de las mujeres con embarazo normal. Entonces, la disuria es una sensación o una micción difícil. El paciente lo que hace es, tiene ardor y dolor al orinar, pero puja mucho de manera importante, y esta puede ser una disuria inicial, puede ser total o terminal. Y obviamente pues va a haber dificultad o sensación de malestar durante la micción. Esto puede ser por una estenosis a nivel de la uretra, como las valvas uretrales posteriores, puede ser por una obstrucción por hiperplasia o tumor prostático, una inflamación en el caso de una cistitis. Entonces, esta dificultad para realizar el acto de la micción está determinada principalmente por obstáculos al curso regular de la orina a través de la vejiga, y que produce un impedimento, ya sea por una contracción vesical voluntaria o involuntaria. Esto puede ser también en afectaciones neurológicas o en enfermedades por infección, inflamación o por hiperplasias a nivel de la próstata o a nivel de la vejiga por una tumoración o algún otro proceso inflamatorio. Entonces,
¿Cómo se va a presentar muchas veces la disuria? Se va a presentar por una micción lenta, puede ser en chorritos, y va a tardar algún tiempo en terminar de orinar. La micción retardada, cuando se prolonga el tiempo, desde el inicio voluntario del acto de micción hasta el comienzo de la emisión de la orina. ¿Esto qué quiere decir? El paciente va a ir a orinar y no va a orinar inmediatamente, va a tardar en salir esa orina. Es una micción retardada y habitualmente va a requerir de un esfuerzo abdominal y un pujido para poder hacer la eyección de la orina. Esto lo vemos mucho en las prostatitis o en la hiperplasia prostática. Obviamente va a haber interrupciones bruscas del chorro, va a haber esa sensación de dolor o ardor que la persona tiene que pujar mucho, y esto pues puede ser por problemas obstructivos de manera importante, por lo que tendremos que analizar. Pues obviamente lo más común en el varón va a ser la próstata, pero ya en adultos mayores o en ancianos, bueno, pues habrá que pensar en algún problema maligno, alguna tumoración. La forma de presentación puede ser muy variada dependiendo del problema. Aunque la disuria presenta una dificultad o dolor a admicción en forma importante, a nivel de la mujer se puede traducir principalmente por ardor, y esto probablemente por lo cortito de la uretra de la mujer. Los síntomas más comunes de una disuria en la mujer pueden ser una vulvovaginitis o puede ser una cistitis o una uretritis. La disuria al inicio de la micción va a traducir probablemente en la mujer una infección vulvovaginal más que una alteración a nivel del tracto urinario, y una disuria durante el trayecto de la micción, pues se puede localizar a nivel de la uretra, o inclusive se puede acompañar de tenesmo, esa sensación de seguir orinando, en el caso de una cistitis. Otra alteración en la micción va a ser la urgencia urinaria, y esto lo vemos mucho en las personas que tienen problemas de cistitis, en las mujeres que son grandes multíparas, donde tienen ya ciertas alteraciones a nivel de los tejidos de la pelvis, posterior al grandes multíparas. Pues esto obviamente va a generar también que haya el peso del útero sobre la vejiga, y por muchas veces puede generar urgencia. O lo podemos ver también en los niños que se aguantan mucho para orinar por estar jugando o estar viendo la tele. Ya cuando no se aguantan, salen corriendo como cohete para ir al baño, porque si no se orinan. El tenesmo vesical no va a ser más que el espasmo doloroso durante la micción, y obviamente pues se puede deber a todos los factores que vimos antes. Puede ser obstructivo, puede ser infeccioso, puede ser inflamatorio, inclusive el goteo terminal también se puede ver mucho después de la micción, en el caso de tumores, en el caso de hiperplasia de próstata, en el caso de cistitis, de uretritis, etcétera. Un aspecto, hablábamos de ese tenesmo vesical, ese deseo doloroso, eficaz, esa sensación de querer seguir orinando sin haber ya presencia de orina en la vejiga. No es más que la traducción de un proceso inflamatorio a nivel de la vejiga. Y esto va a generar muchas veces esa sensación de que ya terminé de orinar y sigo con esa sensación de seguir orinando. Se puede dar mucho también en los casos de una prostatitis o en el caso de una hiperplasia
prostática, o puede ser en el caso de una infección o alteraciones a nivel del trígono vesical, y obviamente se va a caracterizar por una orina de emisión dificultosa, a veces muy molesta, puede ser inclusive que esté orinando a gotitas el paciente, y a veces sientan esa sensación de que le están oprimiendo demasiado la vejiga. Esto es lo que le han denominado muchas veces como estranguria. Un aspecto importante que vemos muy comúnmente en los niños va a ser principalmente la enuresis. Y la enuresis puede ser en los niños muy común por varios factores. Puede ser de aspecto psicogénico, puede ser por alteraciones en la cierre de la columna vertebral, como puede ser muchas veces también una vejiga neurogénica, por alteraciones o malformaciones congénitas a nivel del cierre de la columna o de la médula espinal. La enuresis puede ser diurna o nocturna. Obviamente, la enuresis diurna obedece a la presencia de la orina en la cama durante la noche, y el niño amanece húmedo, amanece mojado. Frecuentemente lo vemos en mujeres con problemas para el cierre de la vejiga, o lo vemos en los niños que tienen problemas de alteraciones a nivel de los cierres de los cuerpos vertebrales. Podemos ver el problema de la enuresis. Entonces, no es más que la incontinencia para sostener la orina. Puede ser diurna o puede ser nocturna. Puede tener diferentes grados. Tenemos un primer grado, donde es la emisión urinaria al aumentar bruscamente la presión intraabdominal. El paciente ocupa toser, estornudar o reír. Una de segundo grado es la emisión urinaria con ocasión de movimiento que aumenta solo ligeramente la presión intraabdominal, ya sea correr escaleras hacia abajo, ponerse de pie. Y la de tercer grado es la emisión continua, independientemente de la intensidad de la presión intraabdominal. Entonces, estos grados nos van a ir orientando a saber, bueno, qué problema puede ser el que pueda tener la paciente. O sea, la incontinencia urinaria es compatible con una enuresis, pero la incontinencia urinaria también lo podemos encontrar en los adultos, sobre todo ya en los ancianos que tienen grados importantes de cáncer de vejiga o hipertrofia, hiperplasia de vejiga. Y lo vamos a encontrar también en las pacientes grandes multíparas, o inclusive aquellos que tienen incontinencia o alteraciones de la anatomía en la pelvis de la mujer, pues puede generar por grandes partos. La vejiga pues se llega a aflojar el tejido y el útero se comprime sobre la vejiga, o comprime la vejiga y genera también esta incontinencia urinaria. Es más difícil que en un adulto presente la enuresis, pero sí puede presentarlo, sobre todo ya en los ancianos con trastornos de tipo neurológico, ya sea el Parkinson o algún otro tipo de este tipo de alteraciones neurológicas cerebrales importantes. Un aspecto en los niños es que el niño mayor de 3 años que ya moja que sigue mojando la cama, vamos a hablar de una enuresis primaria, y casi siempre se observa en los varones. Se van a mojar solo durante la noche. Rara vez hay alteraciones orgánicas, y muchos de los factores pueden ser psicológicos. Otro punto es la coluria. Alteraciones en la coloración de la orina, ya sea por pigmentación, ya sea por albúmina, ya sea por sales biliares, ya sea por alimentos como el betabel. Entonces, la coluria puede tener un aspecto pardo o rojizo, ya sea por procesos febriles,
por una mayor concentración de uratos. Puede ser amarilla o color caoba, donde tiende a obtener un aspecto verdoso. En el caso de una ictericia por pigmentos biliares, ya sea una cirrosis hepática, una hepatitis, y se debe principalmente a un exceso de urobilinógeno. La de aspecto rojo nos va a orientar principalmente a una hemoglobinuria o una eritrocituria, y pues habría que investigar cuáles son los aspectos. Puede tener el aspecto de color café oscuro o rojo rutilante. Cuando es de aspecto parduzco, podemos pensar en la posibilidad de la presencia de un sarcoma melanótico. Igual la coloración puede observarse de forma variada. En el caso de las hemoglobinurias se pueden presentar este aspecto parduzco. Cuando es blanco, amarillento o lechoso, puede ser por una quiliuria y más raramente por piuria. La quiliuria no es más que la presencia de linfa en la orina o de líquido linfático en la orina. Tiene el aspecto blanco lechoso y eso se debe a una obstrucción de los conductos linfáticos a nivel del abdomen superior con ruptura de pequeños vasos linfáticos a nivel de la pelvis renal. Esto puede deberse, por ejemplo, en el caso de filariasis, tumores abdominales, etc. El aspecto verdoso, rojizo, parduzco puede deberse a medicamentos como en el caso de mercurio, cromo, azul metileno, guayacol, o la eliminación de colorantes del alimentarios durante la micción, como puede ser el betabel o como pueden ser los colorantes vegetales que se utilizan mucho en algunos dulces en los niños. La icturia no es más que el retraso en la eliminación del agua ingerida. Si una persona sana, sin un déficit previo de agua, bebe 1 litro de agua en media hora, al cabo de 2 horas habrá eliminado 3/4 partes y el resto en 2 horas después. Esto no ocurre en una persona que tiene icturia, en el caso de una insuficiencia renal o cardíaca o en el caso de una cirrosis. Quienes solo ingieren pequeña parte de agua, esta fracción todavía es escasa y el enfermo se encuentra levantado y caminando. O sea, muchas veces el paciente puede tener estas alteraciones y puede ser que empiece a retener algo de líquidos por falla renal o por falla cardíaca. La hematuria, bueno, ya van a tener una clase específicamente para hablar de hematuria, no es más que la emisión de sangre a través de la orina, puede ser macroscópica cuando se observa a simple vista, o puede ser microscópica cuando es detectable únicamente a través del microscopio. La hematuria puede ser al momento de la micción, esta puede ser inicial, terminal o total. Cuando es inicial, pues puede ser un problema a nivel de la uretra. Cuando es terminal, a nivel de la vejiga. Cuando es total, puede ser a nivel glomerular. Y habrá que determinar la morfología eritrocitaria, que nos va a determinar si hay dismorfismo eritrocitario, nos va a orientar que la hematuria es de tipo renal. Si no hay alteraciones a nivel de la estructura a nivel de la estructura del eritrocito, pues hablamos de que sea una hematuria no glomerular. Pues las causas de hematuria pueden ser litiasis, tumores, enfermedades infecciosas, pueden ser reacciones inflamatorias a nivel del glomérulo, como complicación de alguna nefropatía secundaria, ya sea por diabetes, puede ser por una cistitis hemorrágica de tipo viral, un traumatismo, etc. Y cuando es inicial, les decía yo que se puede deber a una patología uretral, ya sea una estenosis uretral o una uretritis. Si es terminal, puede ser una alteración a nivel de la vejiga o cuello de vejiga o uretra posterior, como en el caso de una prostatitis o trigonitis. Y si es total, bueno, pues habitualmente puede ser un origen alto o a nivel vesical, ya sea por litiasis, tuberculosis o por tumores. Bien,
Con esto concluimos la primera sesión sobre semiología. Vamos a darle 3 minutos para preguntas que quieran hacer mientras cargo la otra presentación. Yo, doctor, en cuanto a la enuresis, por ejemplo, si un niño se orina durante toda su infancia, ¿se corrige después, pues conforme pasa el tiempo o...? Sí, el detalle de la enuresis es que el paciente, si tiene un problema psicológico, muchas veces por abandono de los padres, o porque a veces los padres son muy agresivos, en lugar de comprender a los niños, lo que hacen es castigarlos. El niño no tiene la culpa. Puede ser un patrón inclusive a veces de dificultad entre los padres y los niños se asustan, y puede haber ese tipo de alteraciones psicógenas. O en la actualidad, pues niños que tienen problemas de abuso sexual, desafortunadamente. Es una forma de manifestar que algo no está bien en ellos y que tenemos que estar muy alertas. Entonces, si corregimos mucho de esta parte emocional, sí se corrige. Cuando es una alteración funcional, hay forma. Por ejemplo, si se trata de una disfunción de la vejiga por una falta de cierre de la columna, ¿sí? Esto pues puede darse medicamentos, hay forma de manejarlo. Y esto podemos utilizar alfa-adrenérgicos como la tolterodina, nos ayudan un poquito a mejorar esa disfunción del músculo detrusor, y eso también puede ayudar algo a los niños. Hay que ver si no tiene también, porque puede ser una poliuria en lugar de una enuresis, y que el niño se orine, entonces hay que ver que no tenga trastornos de hormona antidiurética. Entonces, puede ser variable, pero sí se corrige la enuresis, claro. Claro, el 80% de los niños con problemas de enuresis se llegan a recuperar sin ningún problema, ¿eh? ¿Alguien más? Okay. Gracias. Sí, por nada. Disculpa. Sí. Entonces, la diferencia entre la nicturia y la enuresis es que la enuresis es inconsciente. No, mira, la nicturia no es más que la inversión es decir, orina más durante la noche que durante el día. Ese es únicamente el ritmo de las micciones. Esa es la nicturia, ¿no? Entonces, la enuresis no es más que la salida involuntaria de la orina por parte del niño, de la persona. La incontinencia urinaria es que no tiene la capacidad de contener esa orina, y si no va rápido se va a orinar en la ropa, ¿no? Esa sería la diferencia en esta parte. ¿Sí? Pero, a ver, repíteme tu pregunta, por favor. Sí, era que si la diferencia entre la nicturia y la enuresis es que la enuresis es inconsciente. Pero ya me quedó claro, doctor, gracias. Sí, ok. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor, ¿sí me escucha? Sí, te oigo. Disculpe, ¿podría decirme la diferencia entre tenesmo vesical y estranguria? Sí, mire, el tenesmo vesical no es más que la persona fue a orinar y por algún proceso inflamatorio sigue teniendo el deseo de seguir orinando. Ese es el tenesmo. Y la estranguria es como cuando estás viendo una película con el novio y ya te anda así muchas ganas de hacer pipí, pero está tan emocionante la película que dices, bueno, ahorita voy.
y ahorita voy, y llega un momento en el que te aguantaste tanto que se llega a contraer el cuello de la vejiga, y en lugar de ser agradable la sensación para orinar, se torna dificultosa y sientes que te están oprimiendo mucho el cuello de la vejiga y no puedes de primera instancia ir a orinar. O cuando estás yendo a algún lugar y que esto es muy común en las mujeres que no les gusta orinar fuera de su casa y por algún lugar, por algún momento, pues ya tomaron líquidos y se aguantan, y se aguantan, y se aguantan. Y llega un momento en el que dicen, oh, ya voy corriendo, pero ¿dónde hago? ¿Dónde hago? Eso se va a convertir en un estrangulio. Es decir, cuando va a orinar la persona, sienten que no puede orinar y que le están estrangulando y que dices, ya sal rápido, ¿no? Es esa sensación. ¿Sí? ¿Sí quedó tu pregunta contestada? Sí, muchas gracias, doctor. A ver, estoy tratando de buscarla de propedéutica o de bajarla. Es que se me movieron todos los archivos. Disculpe, Sí, dime. ¿a qué hacía referencia la nocturia? ¿La nicturia o la No. nocturia? ¿La No. nicturia? Sí, cono. No, mira, yo creo que ese es un término que sí genera confusión entre nicturia y nocturia. Es lo mismo, es la orina con mayor frecuencia durante la noche. Ah, ok. Muchísimas ¿Sí? gracias. Ok, déjenme ver cómo le hago para cargar esta de propedéutica. Aguántenme, porque esto de la tecnología les digo que como que se borran algunos. Mira, aquí está, pero se me borró. Esa no se ve ahí, ¿verdad? Se ve aún la de semiología, doctor. Se ve todavía la de semiología, ¿verdad? Sí. No sé si haya dejado de compartir la pantalla primero. No, déjame, es que la tengo la tengo abierta y la voy a volver a grabar en la carpeta. A ver si me lo permite jalar ahorita. A ver, ya está cargando, ¿eh? Vamos con buen tiempo. Bien, vamos a ver esta
vamos a seguir con esta plática. Ahora vamos a hablar sobre cómo vamos a explorar a un paciente. Bueno, ya hablábamos que la semiología es el estudio de los signos y síntomas de las enfermedades. Y mediante el examen físico de laboratorio, pues vamos a poder establecer o apoyar un diagnóstico. Pero, ¿qué va a ser la propedéutica? La propedéutica viene del griego propos, que significa antes, y deuteros, enseñanza. Es el estudio que precede al de la clínica propiamente dicha. Nos enseña a reconocer signos y síntomas, la forma de recogerlos, de apreciarlos, pero principalmente va a ser a través de ciertas maniobras de exploración física en el paciente para que nosotros tratemos de identificar ciertas alteraciones que pudieran estar presentes en los pacientes. Obviamente, únicamente recordando que la exploración de un paciente pues empieza casi siempre desde lo que es el aspecto. Es decir, cómo llega el paciente, cómo saluda, qué color tiene de su piel, cómo se encuentra en su estado de ánimo, su estado de hidratación. Entonces, el aspecto general que vemos de primera instancia es lo que nos va a ayudar a ir orientando un poquito cómo se encuentra el paciente, si se encuentra estable o descontrolado. También en la inspección vamos a ver su aspecto, ver inclusive el grado de nutrición que pueda tener el paciente, si presenta inclusive problemas de caquexia, como lo podemos ver en los pacientes con insuficiencia renal crónica, o si viene hinchado en el caso de un síndrome nefrótico, o si viene con dolor a nivel abdominal y viene el paciente claudicando, pues puede ser a lo mejor alguna litiasis o alguna neoplasia, o inclusive agarrándose en la parte inferior del abdomen a nivel del hipogastrio, que pudiera ser también un problema de cistitis, ¿no? Entonces, todos estos aspectos de la inspección nos van a ayudar de manera importante a determinar más o menos por dónde puede estar el problema del paciente. El segundo punto es la palpación. Miren, normalmente en condiciones normales no se palpan los riñones. Existen maniobras clásicas que pueden ayudar a buscar la posible alteración a nivel renal, pero ¿por qué no se palpan los riñones? Pues primero por su condición anatómica y su condición física. También en condiciones normales, si ustedes quieren palpar un riñón en una persona sana, por toda la musculatura anatómica que tiene rodeándola, pues va a ser difícil palpar un riñón, a reserva de que ya sea un problema anatómico, estructural o obstructivo. Bueno, pues ahí ya modifica el aspecto o la necesidad del problema. Puede haber discretos crecimientos o descensos. Digo, si nosotros palpamos una masa sólida o semisólida fuera o dentro de la cavidad abdominal, bueno, pues habrá que pensar si no se trata de una malformación renal, como puede ser un riñón ectópico o la presencia de un tercer riñón ectópico. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar en cuanto sentamos alguna masa fuera de la región lumbosacra. En algunos puntos, sobre todo en las personas muy, muy delgadas, se puede palpar el polo inferior, de alguno de los riñones. En los niños podemos palpar también el polo inferior, sobre todo en los recién nacidos, o en pacientes ancianos que tienen un abdomen ya demasiado flácido, ¿sí? O en las pacientes grandes multíparas que tienen ya un abdomen muy flácido, no hay resistencia abdominal. Es importante que nosotros hagamos una inspección. Miren, en los niños, muchas veces el niño
puede ser que se vea un niño muy barrigoncito y todo el tiempo lo ven barrigón, barrigón, barrigón. Ay, qué niño, mira, se ve muy, muy llenito. Pues sí, pero está lleno de un riñón que puede ser un tumor renal que se conoce como tumor de Wilms. Y muchas veces la mamá es la que hace el diagnóstico porque al momento de estarlo bañando siente una masa dura, redonda, importante. Muchas veces estos tumores van creciendo de manera regularmente y de forma rápida y no dan manifestaciones, ya hasta que la mamá no le late que haya una bola ahí. Bueno, pues lo podemos ver en el caso de un paciente con tumor renal de Wilms. En una hidronefrosis por una obstrucción también se puede palpar el riñón, o una tumoración renal definitivamente de tamaño considerable también puede haber. Puede haber un aumento en la sensibilidad en el sitio, puede haber dolor, puede haber inclusive en el caso de una hidronefrosis, pues nosotros podemos sentir el peloteo de ahí de la masa renal. Vamos a ver de qué manera vamos a investigar todo esto. Entonces, las maniobras clásicas las vamos a empezar a estudiar. En primer lugar, vamos a ver la maniobra bimanual o de Guyon. La persona o el paciente se pone en decúbito dorsal, se pone boca arriba, con completa relajación de los músculos, con las piernas semiflexionadas, con la finalidad de disminuir la resistencia muscular a nivel del abdomen, y vamos a proceder a poner la mano izquierda por abajo de la región, a nivel de la espalda, a nivel de la 12ª costilla y la masa muscular sacrolumbrar, y la mano exploradora la vamos a poner sobre el abdomen, haciendo un ángulo del eje hacia los músculos anteriores rectos, y vamos a hacer la exploración siempre palpando de abajo hacia arriba. Yo les recomiendo siempre que lo hagan a nivel de la cresta ilíaca, que vayan explorando de abajo hacia arriba y pedirle al paciente que inspire. En el momento que inspira, ustedes meten la mano y luego expira y hacen un movimiento leve hacia arriba para ir tratando de localizar los bordes inferiores que pueda tener el paciente. Entonces hay que pedirle al paciente que respire tranquilamente, y cuando nosotros metamos la mano, no la metan con fuerza porque le pueden causar sacarle el aire y molestia al paciente. Entonces se debe de iniciar siempre de abajo hacia arriba y se hunde suavemente los dedos de la mano activa o anterior para penetrar en el abdomen aprovechando los movimientos respiratorios, y se va avanzando conforme va respirando el paciente. Durante la inspiración se realiza la palpación y la maniobra se realiza en inspiración superficial como en inspiración profunda. Aquí tenemos la maniobra, se pone la mano de apoyo detrás de la espalda a nivel de la 12ª costilla, y se va a ir haciendo la exploración siempre de abajo hacia arriba, y debe de hacerse en cada inspiración, metemos la mano, y cuando expira el paciente se debe de sentir en un paciente que tenga hidronefrosis el polo inferior. Esta es la maniobra de Guyon. Entonces, obviamente, esta maniobra pues, nos va a facilitar ver los bordes inferiores o los polos inferiores de los riñones. Entonces, es una maniobra bimanual que se va a hacer de manera regular. Vemos la maniobra de Israel. En esta maniobra de Israel, me voy a ir de una vez a la figura. En esta maniobra de Israel lo que vamos a hacer es poner de lado al paciente, le vamos a pedir que esté cómodo, se le va a pedir que esta mano preferentemente la tenga
a la cabeza para que le sirva como apoyo de almohadilla, y la mano izquierda quede, o la mano que del lado donde se va a explorar, o el brazo, quede también hacia el frente. De tal manera que nos permita tener la parte del abdomen libre. Entonces, se ponen de cúbito lateral, y vean que es una maniobra muy parecida a la de Guyon. Ponemos la mano de apoyo atrás en la espalda, a nivel de la 12ª costilla, y se va a ir explorando también de abajo hacia arriba, y se le va a ir pidiendo que inspire, meto la mano, que expire, empujo más hacia adentro, y vuelvo a lo mismo. Inspiro, aprieto hacia abajo, expiro, empujo hacia arriba, con la intención de ir viendo el polo, o sentir el polo inferior del riñón. Esta es la maniobra de Israel, ¿sí? Esta es una fotografía ya de hace muchos años, pero vean cómo el paciente, esta mano, muchas veces lo que le pedimos es que mejor la tenga acá arriba, para que no sienta él tampoco incomodidad y quede libre completamente, y la otra mano quede cruzada. La maniobra de acecho, o de Glenar, mejor dicho, tiene 3 etapas. La primera etapa es la de acecho, y en esta, bueno, vamos a poner la mano izquierda o la mano derecha, según el lado que estamos explorando, por abajo del abdomen del paciente, y lo que voy a hacer es apretar hacia adentro, es decir, aquí aprieto hacia adentro del abdomen, y voy a tratar de acechar al riñón con la otra mano, buscando un poquito el borde. Entonces, una vez que yo lo acecho, ¿sí? Vamos a hacer la lectura del texto. Se coloca la mano izquierda, si se pretende palpar el lado derecho, de manera que el borde superior del dedo medio, quede paralelo por debajo de la 12ª costilla, perdón, el de acá. Y llegando al extremo hasta el límite inferior de la zona sacrolumbar. Entonces aquí lo que voy a hacer es tratar de empujarlo. Empujo esta parte y aquí lo voy a ir tratando de localizar. Ahí lo estoy acechando al riñón. Luego, esta parte lo que voy a hacer es, le voy a pedir al paciente que inspire, y al inspirar profundo, ahí lo que yo voy a hacer es que voy a capturar al riñón durante la inspiración. Aprieto la mano, aprieto estos dedos y lo voy a capturar. Y esto hace un proceso de dígito-punción o dígito-presión, de tal manera que en la apnea inspiratoria lo acecho, lo pesco, y en la apnea expiratoria se me zafa. Esto es la tercera etapa, que es la maniobra de escape. En la expiración el riñón se escapa de la pinza de la mano, y esto favorece que nos permita también identificar cómo se encuentra el riñón. Esto, les vuelvo a repetir, son maniobras que vamos a buscar cuando hay sobrecrecimiento del órgano, o cuando hay una localización abdominal del mismo, que se llama ptosis renal, o una situación baja del riñón en el abdomen. La otra maniobra es la de Golet. Esta maniobra de Golet, prácticamente, vamos a la figura, es más elocuente. La maniobra de Golet va a ser, hagan de cuenta que es igual a un Guyon, pero ¿cuál es la diferencia? El paciente está parado, está doblando la rodilla del lado donde voy a explorar, la está doblando para apoyarse, y del otro lado se va a apoyar en el respaldo de la silla. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Igual, pongo mi mano izquierda atrás del costado del paciente, y voy a hacer una maniobra de abajo hacia arriba. Inspira, meto la mano, expira, empujo hacia arriba. Inspira, meto la mano, expira, empujo hacia arriba. Con la intención de ver
o de ver, palpar el polo inferior de los riñones. Entonces, el paciente va a estar parado, descansando la rodilla del sitio que se va a explorar, la va a doblar apoyándola en el asiento de la silla y se va a apoyar en el respaldo con el brazo contrario. Y ahí hacemos nuestra maniobra. Si lo voy a hacer de este lado, bueno, lo hacemos del lado contrario, que doble la pierna izquierda y que se apoye con el brazo derecho. Esa es la maniobra de Gollet. ¿Hasta ahorita dudas sobre estas maniobras que acabamos de revisar? ¿No? Perdón, doctor. Dijo que Sí. cuando inspira se va a buscar el riñón y No, mira, expira, cuando inspira, lo que hago es oprimir un poco el abdomen con la finalidad de aflojarlo, ¿sí? Ya es que muchas veces hay resistencia. Entonces, inspira, meto la mano y cuando expira, empujo hacia arriba. ¿Por qué? Porque al tener yo ya el abdomen aflojadito y lo inspiro y lo empujo hacia arriba, puede ser que llegue a palpar con la yema de mis dedos, deben ir todos los dedos de la mano para aumentar el sitio de sensibilidad y puede ser que en ese momento yo sienta el bordecito del hígado. Es por eso que hacemos primero una presión leve y luego empujamos hacia arriba presionando para tratar de localizar el riñón. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Vale. Disculpe, doctor. Sí, dime. ¿Y estas maniobras no pueden llegar a ser muy difíciles en personas con sobrepeso o que estén muy gorditas? Totalmente de acuerdo. No, pues sí, son imposibles, en las personas, pero te pueden ayudar para valorar si hay dolor, para valorar si hay sensación de plenitud, si hay molestia, por lo menos te está orientando a que ese riñón sí puede tener algo. Obviamente para eso pues vas a necesitar mejor un ultrasonido, una tomografía, una resonancia, ¿sí? Pero tenemos que utilizar las maniobras, las tenemos que hacer, ¿sí? Gracias. Nada. Luego tenemos la maniobra de Montenegro. En esta se posiciona al paciente en decúbito ventral. El sitio de donde se va a explorar, bueno, si es del lado derecho, pongo mi mano derecha ahora abajo del costado del abdomen del paciente y con la mano exploradora lo que voy a hacer, vamos a colocar y vamos a tratar de aumentar un poquito el ángulo. Aquí lo que yo voy a hacer es empujar un poquito el riñón para sentir un poquito la vibración del riñón, ¿no? Esta es una maniobra más difícil, porque realmente aquí no vamos a sentir el riñón, lo vamos a sentir acá abajo. Acá es donde vamos a sentirlo, si en caso de que estuviera crecido. Y con esto pues vamos a empujar a lo mejor un poquito el riñón. Pero es una maniobra, no es nada cómoda, la verdad es que es incómoda. Pero bueno, lo refieren en la literatura y se llama maniobra de Montenegro. Luego tenemos la maniobra de peloteo renal. Esta es más sencilla, se pone al paciente en decúbito ventral, se mete la mano debajo del costado a nivel de la 12ª costilla y se va a tratar de empujar de la mano izquierda hacia arriba y con la mano derecha que está encima vamos a tratar de sentir cómo golpetea en el riñón sobre la mano que está arriba y esto se llama golpeteo o peloteo renal. Es como si fuera un bullón, pero en lugar de ir explorando hacia abajo y hacia arriba, es decir, oprimiendo el abdomen, oprimo el abdomen y por abajo empujo con todos mis dedos el riñón y si está crecido o está en un sitio anormal, pues me va a golpetear lo sólido en mis dedos anteriores. Esta es la maniobra del peloteo renal. Aquí lo vemos, empujamos y aquí vamos a sentir cómo pelotea el riñón, igual que en esta otra maniobra. Este es el peloteo renal. Obviamente, pues esto se hace más práctico, si lo practicamos, pues lo hacemos más y se olvida menos, ¿no? Yo sí les recomiendo que traten de hacerlas en casa con alguno de sus familiares, háganlas
y esto pues les va a ayudar a ir haciendo, les va a ir ayudando a hacer práctica. Cuando estamos en la escuela, habitualmente hacemos un taller y entre ustedes, alumnos, se van explorando. Pero aquí veamos, fíjate, aquí hay una figura del riñón. Esta maniobra que está haciendo aquí la pudiéramos considerar que es la parte de lo que se llama el atrapamiento del riñón, ¿sí? Aquí diríamos que estamos atrapando el riñón, pero no es el caso, ¿no? Esto es nada más para verlo del peloteo renal. Y aquí en el peloteo renal meto la mano y voy empujando los dedos hacia arriba y con esta oprimo hacia abajo y voy a sentir cómo se pelotea el riñón. ¿De acuerdo? Tenemos puntos de exploración que se conocen como puntos uretrales y tenemos los puntos dolorosos. Tenemos los puntos dolorosos renoureterales, tenemos los posteriores, tenemos dos, principalmente el costo vertebral y el costo muscular. El costo vertebral está casi a 1 centímetro a cada lado de las vértebras y el costo muscular está casi a nivel del recto del posterior de la columna. Entonces ahí prácticamente es el punto doloroso. Lo que vamos a hacer es oprimir hacia adentro con un solo dedo y se le va a solicitar al paciente que nos diga si tiene dolor o no tiene dolor al momento de hacer la digitopresión, ¿sí? Estos son los posteriores, costo vertebral y costo muscular. Bien, esta maniobra la pueden hacer o con un solo dedo, que puede ser el dedo índice, o puede ser con el dedo pulgar, ¿sí? Es decir, aquí está el costo vertebral, se puede hacer con el puño o con el pulgar, se oprime y luego a nivel del costo vertebral igual hacemos la misma maniobra. Bien, tenemos los anteriores, digámoslo así, y los anteriores, los puntos ureteral superior, tenemos más o menos la zona del ombligo, más o menos por abajo del diafragma a nivel central, en el hipogastrio, a 1 centímetro hacia afuera, tenemos el punto doloroso ureteral superior, ¿sí? Luego más abajo, siguiendo esa misma línea, más abierto, tenemos el punto doloroso ureteral medio, ¿sí? Que se va a dar principalmente a nivel del borde exterior del músculo recto anterior, a la altura de la línea basílica. Y este punto, pues bueno, nos va a ayudar a también definir a nivel del uretero. Hagan de cuenta que vamos siguiendo el trayecto del uretero, perdón. El primero, pues nos va a dar una orientación a ver si hay alguna modificación a nivel superior en el uretero, que es el punto ureteral superior. El segundo, en la parte media del uretero. Y tenemos el punto ureteral inferior. Este únicamente se va a poder explorar a través de un tacto rectal. ¿Sí? Es el inferior. Coinciden la desembocadura del uréter y la vejiga, exactamente aquí. Se explora por tacto rectal o vaginal y el paciente pues, se va a mantener en el cúbito dorsal a través de un tacto rectal, pues vamos a oprimir esa zona y puede ser que ahí haya dolor. Bien, entonces estos puntos renoureterales pues nos van a orientar principalmente a ver si hay molestia o dolor a nivel del trayecto de los ureteros, ¿sí? Entonces aquí vemos todos, el superior, medio, inferior, ¿sí? Y obviamente pues aquí estaría la parte del inferior. Entonces tenemos también otros que puede ser el subcostal, tenemos el ureteral superior, el ureteral medio y obviamente pues el ureteral
inferior. Y tenemos también los puntos dolorosos a distancia, como puede ser el supraespinoso por arriba de la cresta, en la porción lateral. Tenemos el inguinal y tenemos el suprailíaco lateral. Está entre el inguinal y el supraespinoso. Estos se exploran en la cara lateral o manteniendo al paciente en decúbito lateral, o puede estar parado y se le va a explorar en la parte lateral del cuerpo. Entonces aquí lo que hacemos es únicamente presionar hacia adentro con un solo dedo, en todos estos puntos que acabamos de ver. Algunos pues lo hacen con 2 dedos, es válido como se acostumbre, ¿sí? Tenemos los anteriores. Este es una exploración del punto doloroso inferior. Digo, pues es medio prácticamente, ¿no? Está muy abierto el sitio donde está explorando. Y finalmente tenemos la famosa puño percusión. Esta es más comúnmente, es la que vamos a usar con mayor comodidad, con mayor frecuencia, porque es el puñetazo que damos atrás de la espalda. Esto pues lo tenemos que hacer en 2 maniobras. Si lo hacemos como en esta figura, sobre la mano, hacemos un puñetazo muy leve, no es fuerte, para ver si hay dolor. Puede ser en un proceso inflamatorio, como en una pielonefritis, puede ser en un proceso litiásico. Si hay dolor, vamos a asegurar que sí, efectivamente, hay un problema a nivel renal. Y, por lo tanto, esta puñopercusión la vamos a clasificar de 2 maneras. Tenemos la puñopercusión del Giordano, que es esta maniobra que estamos viendo en la figura inicial. Se pone la mano, se percute muy suavemente 2 o 3 veces y se le pide al paciente si hay dolor o si se despierta dolor la maniobra. Y la otra, si nosotros quitamos la mano, esta mano, quitamos la mano sobre la que se percute y se percute directamente sobre la espalda del paciente, se llama maniobra de puño percusión de Murphy. La finalidad de las 2 es la misma, con la que se acomode el explorador, ya sea puño percusión con palma de la mano, o que es el Giordano, o sin palma de la mano, que es el Murphy. O se pueden utilizar las 2, no hay problema, nada más que deben hacerse con mucha suavidad, no darle un golpe fuerte porque sí va a causar dolor, inclusive hasta le pueden sacar el aire al paciente, ¿no? Muy, muy regular el dolor para que haya esa sensación de malestar, pero no de dolor intenso. Entonces, estas 2 maniobras pues, nos van a ayudar de manera importante a despertar dolor a nivel de la zona del lumbosacra. Y, pues obviamente, la última maniobra a nivel abdominal sería buscar si no hay soplos, a nivel del abdomen, sobre todo en la zona renal, lo cual nos podría hacer pensar en un problema de hipertensión de tipo renovascular o alguna alteración a nivel de la arteria renal, ¿sí? Entonces, esto puede ser una alteración que muchas veces puede estar causando falla renal porque puede ser que haya arterias tortuosas o la arteria renal está confluyente con alguna arteria tortuosa pequeña y puede estar generando soplo. Entonces, estas son todas las maniobras que vamos a utilizar en nefrología y que de alguna manera nos van a ayudar a complementar también esa parte de la semiología. Prácticamente serían todas las presentaciones.
No sé si tengan alguna duda, preguntas. Si hay duda en alguna, bueno, pues lo tratamos de volver a explicar. Esta maniobra que está aquí, estas dos maniobras, ¿qué me puede decir cuáles son? La primera es la de percusión. Ajá. ¿Cuál de las dos? La que está debajo de preguntas. Sí, pero ¿cuál de las dos maniobras de percusión? ¿Giordano o Murphy? ¿Murphy? No, es Giordano. Giordano. Acuérdese que Giordano es con la mano abajo, con la palma de la mano abajo del puño. Y el Murphy es sin la palma de la mano y pegas directamente en la espalda del paciente. ¿Verdad? ¿Y la otra maniobra cuál sería? ¿Sería la de Gullón? Pues exactamente. Entonces, esa es la maniobra de Gullón. Entonces, estas sí son maniobras que deben de aprender, deben de memorizar, porque al final de cuentas, mira, no hay una maniobra específica para saber, bueno, si es a nivel renal, si es un tumor, si es una inflamación, etcétera. No, únicamente te van a decir que sí hay alteración específica a nivel del riñón y te van a decir que tienes que hacer otra exploración más complementaria con estudios funcionales o estudios de gabinete, ya sea un ultrasonido renal o un ultrasonido de vías urinarias en general, ya sea por una tomografía. En el caso de una litiasis se utilizan también ya mucho las tomografías, o una resonancia magnética en el caso de una tumoración o alguna litiasis, alguna malformación renal también. Entonces, esos, bueno, pues ya van a ser complementarias junto con los estudios de laboratorio. Queremos ver cómo están funcionando los riñones, bueno, pues vamos a ver así rápidamente una química sanguínea, ver cómo están los niveles de urea, cómo están los niveles de creatinina, ¿verdad? Una biometría hemática que nos puede ayudar a determinar si hay anemia en el paciente junto con un incremento de los niveles de urea y creatinina conocidos como azuados, pues nos van a hablar de una falla renal que pudiera ser aguda o puede ser crónica también. Elevación de los niveles de glucosa con alteraciones en los niveles de urea, alteraciones en los niveles de creatinina con anemia, bueno, pues nos va a estar hablando tal vez de un problema de nefropatía diabética. La presencia de infecciones frecuentes, recurrentes, con palidez de tegumentos, con anemia, pues nos puede hablar principalmente en una uropatía obstructiva o una uropatía por reflujo o una insuficiencia renal por cicatrices renales debido a reflujo vesicoureteral, ¿sí? Que el niño no está creciendo bien, pues bueno, pues hay que hacer edad ósea radiológica y pruebas de función tubular para ver, porque estas también nos pueden llevar al niño a una insuficiencia renal terminal. Y lo mismo que en el adulto, ¿sí? También hay que ver si el paciente es hipertenso, cuánto tiempo tiene hipertensión, qué medicamentos son los que haya utilizado para controlar esa hipertensión, y si no empieza a haber también falla renal por hipertensión arterial. Entonces, todo esto, obviamente estas maniobras nos van a orientar, no nos van a hacer diagnósticos absolutos, únicamente nos van a orientar ante la posibilidad de un problema y los tenemos que complementar con estudios de gabinete y de laboratorio que nos van a servir de apoyo para seguir adelante en la investigación del problema del paciente. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, doctor, los puntos, por ejemplo, del supraespinoso, inguinal o suprailíaco, se refiere que son a distancia. ¿Esto es una irradiación del dolor o es por alguna otra razón? ¿El qué, perdón? Los puntos supraespinoso, inguinal y suprailíaco lateral. Los puntos inguinales o son principalmente para valorar si no hay son principalmente para valorar si no hay dolor por cálculos renales o por inflamación. ¿Sí? Principalmente el punto doloroso nos va a orientar a pensar en que haya un proceso inflamatorio, ya sea una pielonefritis,
una cistitis, o lo más común es que haya cálculos renales ahí clavados. Eso es lo que nos va a ayudar. A ver, aquí Adrián García Reveles me pregunta qué se presenta cuando hay auscultación o qué se espera encontrar. Lo que esperamos encontrar al momento de la auscultación es un soplo. Eso es lo que oímos. Si hay un soplo, ¿sí? Hay una enfermedad que se llama arteritis de Kawasaki, donde son múltiples malformaciones tortuosas de las arterias renales, y esto puede generar presencia de soplos. O puede ser un aneurisma a nivel de la arteria renal. Eso ya nos está hablando de que si oímos un soplo, puede ser que haya un aneurisma a nivel de arteria renal o haya esta enfermedad de Kawasaki principalmente. ¿Sí? Bien, ¿alguien más que quiera preguntar? Bien, si no hay más preguntas, Doctor, sí, dime. ¿hay casos en los que esté contraindicado realizar alguna de las maniobras o no? Sí, claro, mira, por ejemplo, si tú tienes lo que te decía yo, el tumor de Wilms, en los niños, tú vas a sentir la bola inmediatamente. Utilizas una maniobra de Guyon, pero muy despacito, y vas a sentir cómo se siente ahí la bola. Muy dura, muy tensa. Esos tumores no hay que estarlos palpando mucho, porque la cápsula es tan delgada que se puede romper y se puede diseminar el tumor a todo el organismo. Entonces, una vez que se detecta, se piensa en él, se hace la tomografía, se hace la resonancia, automáticamente va a biopsia renal o a cirugía. O se va a radioterapia o quimioterapia, según lo que indique el oncólogo, ¿sí? Si tú sientes en una maniobra de estas un riñón aumentado en su borde inferior, probablemente se trate de una hidronefrosis, una obstrucción, y esto está haciendo que el riñón crezca, o puede ser un tumor renal también, en el adulto. Pero mira, yo a mí los que más me gustan, así como para poder definir algo, son los puntos dolorosos, la maniobra de Guyon y la puñopercusión. Son los que yo utilizo más, porque ya las otras son más difíciles para encontrar un riñón que puedas atrapar y todo eso, pues si más en un gordito, como decía tu compañera, pues ¿cuándo lo vas a atrapar, no? Entonces, pero todas te sirven para determinar si hay algún problema o no a nivel de los riñones. No son específicas, porque inclusive ni la literatura te dice, esta maniobra te va a ser más útil para que detectes estos problemas. Esta maniobra no, son maniobras generales que hay que tomar en consideración. ¿Sí? ¿Alguien más? Gracias. ¿Sí? Doctor, Dime. en cuanto a la litiasis, ¿solo se hace la de percusión o también pueden ser las de puntos uretrales? En cuanto a la litiasis, puntos uretrales, es muy común, ¿eh? Nos va a ayudar mucho la de puntos uretrales, y esa sí nos va a ayudar mucho para determinar en dónde puede estar el cálculo. Puede estar en la parte superior, en la parte media, o de plano está en la vejiga. ¿Sí? Es más para eso. Y la puñopercusión nos va a ayudar a pensar si hay datos de hidronefrosis, de infección, de pielonefritis o de inflamación a nivel del riñón, principalmente. Gracias, doctor. Sí, por nada. ¿Alguien más? Sí, doctor. Bueno, esta pregunta es de la clase anterior. Respecto al dolor vesical, no me quedó claro si se da solo en el momento en que es la evacuación o no. Bueno, mira, el dolor vesical se puede dar en el momento en el que está la vejiga muy llena, se distiende, hay un proceso inflamatorio a nivel de la vejiga y puede dar dolor antes de la micción, o puede dar dolor durante la micción, o puede dar dolor al final de la micción. O sea, el dolor es muy variable a nivel vesical, ya que ya puede ser debido a una cistitis hemorrágica, que habitualmente es por un virus, se puede deber
a una litiasis. A veces hay piedras grandes que pueden generar problemas de inflamación a nivel de la vejiga. Se puede deber a una inflamación bacteriana también, ¿sí? Entonces hay muchos factores. Entonces el dolor vesical casi siempre es a nivel a nivel del hipogastrio, a nivel del hipogastrio principalmente, ¿sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Y nada más, sí nos comentó que en mayor parte va a ser leer artículos, pero de alguna bibliografía recomendada, sobre todo para esto de exploración. Mira, de la exploración yo habitualmente les mando algunos artículos, pero en el libro de Suros, ahí vienen todas estas maniobras, ¿eh? Ahí viene todo lo de semiología y viene todo lo de estas maniobras, ahí en el Suros. Y les voy a proporcionar también, probablemente algunos de ustedes ya tengan la bibliografía anterior que les hayan proporcionado sus compañeros, y bueno, pues se les voy a volver a proporcionar. Si hay alguna bibliografía nueva sobre los temas que vayamos a ver, que ustedes obtengan, pues háganosla llegar, háganosla saber, para que los agreguemos. Yo muchas veces, cuando hay esas aportaciones, las tomo en cuenta para la calificación final. Entonces, si hay aportaciones de bibliografías recientes, ya sea en inglés o en español, pues se pueden ir también considerando como participaciones, ¿sí? Porque también vamos a tomar en cuenta sus participaciones, y vamos a tomar en cuenta también sus asistencias, porque pues en realidad no hay el por qué no asistir a las actividades, ¿no? Ahorita tenemos una asistencia de 95 personas. ¿Cuántos son en el grupo? Me decía el doctor que creo eran 97, ¿no? Sí, doctor. Ok. Oye, Andrea, ¿y cómo podremos identificar quiénes no están aquí en la sesión de hoy? Pues se puede ver, se pueden ver las personas que están en la sesión, y pues así se podrá identificar quiénes no están. Si se le pica al botón donde hay como unas personas, ahí. Sí, aquí estoy viendo. Aquí yo veo quiénes están. Disculpe, doctor. Sí. Tengo un compañero que vive en Valle de Santiago y creo que no, está entrando y saliendo a la reunión por su internet. Dice que tiene muy mala conexión. Está entrando y lo saca de la aplicación porque se le va el internet. No sé si ahorita esté presente y... no está presente, pero es porque se le va el internet. En ese pues caso, ¿qué procede? No, bueno, vamos viendo a ver, voy a ir viendo quienes no entren, me van a entregar un resumen por correo electrónico, me van a entregar un resumen de la clase que se haya visto. Pero sí es obligado que estén todos, ¿sí? Para manejarlo como asistencia. Sí, bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, sí está asistiendo, pero en el momento en que se checa la lista... no hay problema, digo, nada más que nos haga la indicación de quién es para detectarlo si entra o sale. Ok, está bien, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces pues yo los dejo, chicos, porque tengo ya mi sesión con los de pediatría ahorita a las 12, y les agradezco su atención. Nos vemos en la próxima reunión, y me pongan contigo, Andy. Si eres Andrea, ¿verdad? Sí, doctor. Me pongo en contacto contigo para ver bien cuándo tenemos una reunión para ver lo de las evaluaciones, ¿no? Y, sí, yo te hablo por teléfono para ver cuando ya tenga las carpetas, ver la forma en que te las puedo mandar. ¿Tú en dónde vives, Andrea? Vivo aquí en León.
Ya sea que nos pongamos de acuerdo y nos veamos ahí en el Arán de la Parra para entregarte las carpetas en una UCB o las copiamos a ver cómo le hacemos. Ok, doctor, sí. ¿Sí? Bueno, entonces, Doctor, sí, dime. Yo le quería preguntar, es que ayer le pregunté al doctor Yáñez y nos mencionó que usted nos iba a decir respecto al manual, no, pues no sé, o sea, cómo se hagan y si es sobre todo los temas o cómo es. A ver, ¿te refieres al portafolio de evidencias? Sí, doctor. Ok. Mira, me gustaría que tuviéramos una sesión, yo le marco a Andrea para ver cuándo y a qué hora nos podemos reunir, ya fuera de horario de clases, para darles una explicación de cómo va a ir el portafolio de evidencias. Lo hacemos en estos mismos días, ¿eh? Lo hacemos estos mismos días y ya para que ustedes vean y vayan trabajando de una vez, desde ahorita vayan trabajando porque a la mera hora se les va a ir juntando la chamba, ¿eh? Ok, gracias, doctor. Entonces, eso sí, necesito una sesión específicamente para orientarlos cómo vamos a trabajar esa parte. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna otra duda? Ok, bueno, gracias. Estamos en contacto. Que tengan bonito día. Saludos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.